Ejercicio 1. Simplifica, si es posible, al máximo las siguientes expresiones. A continuación, haz un diagrama de los números reales y clasifícalos. Bueno, el diagrama de los números reales, lo he puesto aquí, es este. Ahora iré explicando qué significa cada una de estas letras. Bueno, y aquí tenemos una serie de números. Os voy a poner a continuación una explicación de cómo se hace este número. ¿Qué debo hacer si me piden clasificar un número? Lo primero de todo siempre es simplificar al máximo la expresión que nos dan. ¿Qué significa esto? Que si hay una operación hay que hacerla. Y si el resultado final es una fracción, un radical o un logaritmo, también hay que simplificarlo. Eso ya sabemos cómo hacerlo. Una vez que ya hemos hecho la operación y ya hemos simplificado al máximo el resultado, tenemos que seguir las preguntas de esta tabla. Primera pregunta. ¿Podría usar el número para contar gallinas? Bueno, esto está puesto un poco en plan broma para que acordéis. Si el número lo puede usar para contar gallinas y la respuesta es que sí, entonces es un número natural. Y entonces los naturales se representan por la letra N. N significa naturales. Son los números que se usan para contar. Ese número podría aparecer en un botón en un ascensor. Si la respuesta es que sí, entonces es un número entero. ¿Lo veis? ¿Cuáles son los números enteros? Los números que no tienen decimales. 0, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3. Los números negativos son los sótanos de los edificios. Entonces, si la respuesta a esta pregunta es que sí, entonces es un número entero. Los racionales, ¿qué pregunta me haría yo? Los números racionales son aquellos que se escriben en forma de fracción. Entonces yo me haría la siguiente pregunta. ¿Es un número exacto? Es decir, que el número de cifras decimales se puede contar o periódico. ¿Es una fracción en la que no aparecen decimales? Bien, entonces en ese caso es un número racional, ya digo. Es un número decimal exacto. Es decir, se pueden contar las cifras decimales o periódico. O es una fracción sin decimales, entonces es un número racional. Y después, bueno, lo pondríamos ahí. Después los irracionales son todos aquellos números que no se pueden escribir como una fracción sin decimales. Entonces, ¿qué pregunta hay que hacerse para saber si es un número irracional? Primero, ¿es un número con infinitos decimales? Si tiene infinitos decimales aparecerá puntos suspensivos, como decir que tiene infinitos decimales. Y no vemos ningún grupo de cifras que se repita. ¿O es un radical que tras simplificarlo no se va a la raíz? ¿O es un logaritmo que tras simplificarlo no se va al logaritmo? ¿O es una expresión donde aparece el número pi, el número e o el número phi, el número de oro? Como el número pi, el número e y el número phi son números irracionales, si hacemos una expresión en la que aparezcan esos números, aunque esté sumado, restado, multiplicado por números naturales, siempre va a ser un número irracional, ¿de acuerdo? Los reales son cualquier número, son todos. Entonces, es un número. Si es un número, automáticamente es un número real. Y si es una operación, ¿se puede hacer esa operación? Si es que sí, es un número real. Y después tenemos el caso de que no se puede hacer la operación. Por ejemplo, esta. Raíz cuadrada de menos 2, el logaritmo de un número negativo, dividir entre 0. Si esto lo ponemos en la calculadora, nos dará más error. Significa que eso no es un número. Eso no se puede poner en ningún sitio, porque no es un número. Entonces, si nos piden a continuación hacer un diagrama, el diagrama es este de aquí. Bien, tenemos varias zonas. Tenemos los naturales, luego los enteros que engloban a los naturales y algunos más. Aquí se pone, mira, los naturales aquí en esta zona. Aquí se ponen los números negativos que no tengan decimales, los enteros. O sea, los negativos sin decimales aquí. Luego tenemos esta zona de aquí, que es la ampliación de los enteros a los racionales. Aquí se pone cualquier número que tenga decimales, eso es importante, que sea exacto o periódico. O las fracciones que a simplificarlas nos den denominador 1. Es decir, fracciones como por ejemplo 1/2, 2/3, menos 4/5, que a simplificarlas digamos que la fracción no se vaya. Todo eso se ponen en esta zona de aquí, en esta de fuera, aquí. Y luego aquí se ponen los irracionales, que son como la ampliación de los racionales. Los irracionales aquí. Y luego, si es un número que no se puede hacer la operación, ponerlo fuera, porque es que no es ningún número, así que no se puede poner en ningún sitio. Bien. Entonces, ahora vamos a hacer este ejercicio. Bueno, en este ejercicio nos dice que hagamos un diagrama, ¿de acuerdo? Pero también voy a hacer una tabla de dos formas. Bueno, no es que sea de dos formas. El ejercicio es rellenar este diagrama, ¿de acuerdo? Simplificar y rellenar este diagrama.
Pero a veces nos puede decir el ejercicio que clasifiquemos y digamos cada número en todos los conjuntos donde está. Entonces, pues si alguna vez nos pasara eso, voy a hacerlo también en ese caso. Entonces, lo que haría aquí a continuación, voy a poner una tabla. Voy a ponerla, por ejemplo, así en rojo: naturales, enteros, racionales, irracionales y reales. Hacemos una tablita. Ya digo que esto no lo pide el ejercicio. No nos dice, oye, dime estos números en todos los sitios donde está. No nos lo pide. Pero lo voy a hacer por si nos lo pidieran. Sí, pues nada, un poco más de variedad. Vamos a ir voy a hacer primero la tabla así un poco rápido. No sé cuántos apartados habrá. Bueno, creo que así es suficiente. Vamos, no es suficiente, pero vamos a empezar. A ver, el apartado A dice que es el 1. Esto obviamente no se puede simplificar nada. Nos dice el ejercicio, simplifica si es posible al máximo las siguientes expresiones. Esto es un número, esto no se puede simplificar nada. Entonces, el número 1, ¿lo puede usar para contar gallinas? Sí. Y como la respuesta que sí, es un número natural. ¿Podría este número aparecer en el botón de un ascensor? Sí. Así que es un número entero. ¿Este número es un decimal exacto, periódico o una fracción sin decimales? Sí, es un número decimal exacto, porque tiene 0 decimales, lo puedo contar. Así que sí. ¿Es irracional? No. A ver, los racionales y los irracionales son uno lo contrario del otro. Si pongo aquí una X, aquí nada. O sea, que no puede al mismo tiempo haber una X en los dos sitios al mismo tiempo. Porque la palabra irracional significa que no es racional, es que es justo lo contrario. Así que una X en los dos sitios al mismo tiempo, no. Y ahora, ¿es un número? Pues sí, así que es real. Y ahora, esto ya digo, esto no nos lo pide el ejercicio, nos pide que lo pongamos en el diagrama, que simplifiquemos, que no se podía simplificar. Entonces, ¿dónde se pone en el diagrama? En el diagrama se pone en el conjunto más pequeño al que pertenezca, los naturales. O sea, aquí pondríamos el apartado A, el 1, el apartado A estaría aquí, en los naturales. ¿Qué es un número entero? Sí, pero ya vemos que es un número entero porque veis que los enteros engloban a los naturales. Por eso se pone este rectángulo englobando a este de dentro. Pero que cuando se pone el diagrama no se pone en todos los sitios donde está, se pone en el más pequeño. Si nos dice que digamos que sea otro enunciado en todos los conjuntos, así. El B, que es 7,23 periódico, ¿no? 7,23 periódico. Bueno, este es un número, esto no se puede ya simplificar, nada, es un número periódico, no se puede simplificar. ¿Podría usar este número para contar gallinas? No. ¿Podría aparecer en un ascensor? No, así que tampoco es entero. ¿Es un número exacto o periódico o una fracción sin decimales? Sí, es un número decimal periódico, así que es racional. Irracional no, porque son lo contrario, si he puesto aquí una X, aquí no puedo ponerla. ¿Y es un número real? Sí. ¿Es un número, básicamente? Como es un número, sí, pues real. El C, 3 raíz de 2 menos raíz de 8. C, 3 raíz de 2 menos raíz de 8. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es intentar simplificar al máximo esta expresión. Entonces, a ver, el 2 no se puede descomponer en primo, el 8 sí se puede descomponer en primo, daría 3 raíz de 2 menos raíz de 2 elevado a 3. Ahora, puedo 3 dividido entre 2, 1 y sobra 1, es decir, puedo poner un 2 fuera y un 2 dentro. Entonces sería, voy a continuar aquí abajo, 3 raíz de 2 menos 2 raíz de 2. ¿Veis? He simplificado esta raíz de aquí. 3 dividido entre 2, que es el índice que no se pone, es 1 y sobra 1. Es decir, un 2 fuera y un 2 dentro. Y ahora esta expresión la puedo hacer, sí. 3 le quito 2 son 1, que no lo pongo, y dejo la raíz. Raíz de 2. Ya está simplificado al máximo, como nos dice el enunciado. El resultado, como vemos, esto ya está totalmente simplificado, es una raíz que no se ha podido eliminar. Entonces, cuando sea una raíz, ¿os acordáis con los números irracionales? Es un radical, es decir, una raíz que no se va, que la hemos simplificado y no se va a la raíz. Pues sí, entonces es un número
irracional, directamente. No es natural. Esto si lo hacemos con calculadora da 1,4. No es un número natural, no se puede usar para contar gallinas, no puede aparecer en un ascensor, no es un número irracional porque no es ni exacto ni periódico y es irracional. Y es un número, sí, como es un número, pues real. Y ahora, ¿dónde se pondría aquí? Ahí, el B no lo he puesto. El B, como es un número decimal periódico, los decimales exactos y los periódicos se ponen en esta zona. O sea que lo pondríamos en el B estaría aquí, y el C, que es irracional, la zona de los irracionales es esta. Esta es la zona de los irracionales. Bien, vamos con el D. D pone menos 18 partido de 9. Bueno, esto se puede simplificar. Menos 18 partido de 9. Esto se puede simplificar y da menos 2. Esta es fácil hacerlo incluso de cabeza. Entonces, esta fracción era el número menos 2 disfrazado. ¿Puedo el número menos 2 usarlo para contar gallinas? No. Así que aquí no es un número natural. ¿Puedo usarlo para... Bueno, ¿podría aparecer en un botón en un ascensor? Sí, eso da menos 2. Así que aquí sí. ¿Es un decimal exacto o un número periódico o una fracción sin decimales? Sí, es un decimal exacto porque, bueno, los decimales se pueden contar, tiene 0. Irracional no puede ser porque este y este son excluyentes. Si pongo la X aquí no puedo ponerlo. ¿Y es real? Sí, porque es un número. Todos los números son reales. ¿Y aquí dónde lo pondría? Pues como es un número negativo, la zona de los números negativos es esta, fuera de los naturales. Estos son todos los números negativos, se ponen aquí. Ahora, el E, 2E menos 1. El E, 2E menos 1. ¿Esto es una expresión donde aparece el número E que es irracional? Sí. Así que sin hacer nada, este número es irracional. ¿Y es un número? Sí, así que es real. Entonces, el apartado E estaría en esta zona de aquí. Todos los irracionales se ponen aquí, en esta zona. Esta es la zona de los irracionales. Lo podéis ver en el dibujo o en el diagrama que hay en el documento de abajo. A ver, el F, raíz de 8 partido de raíz de 2. El F, raíz de 8 dividido entre raíz de 2. Bueno, para dividir raíces con el mismo índice, se deja la raíz y se divide lo que hay dentro. 8 entre 2. 8 entre 2 es 4, la raíz de 4, y esto da 2. Es decir, que esto de aquí era el número 2 disfrazado de raíz. Entonces, ¿puedo el número 2 usarlo para contar gallinas? Pues por supuesto. ¿Podría aparecer en un ascensor? Sí, así que también entero. ¿Es un número decimal exacto, periódico o una fracción sin decimales? Sí, es un número decimal exacto, tiene 0 decimales. ¿Es irracional? No, porque los racionales y los irracionales son excluyentes. Si se pone una X aquí, aquí no. ¿Y es un número? Sí. Así que, pues nada, es un número real. Este es el F. El F hemos dicho que era natural. O sea, la zona de los naturales es esta. Así que el F también va aquí, en los naturales. Ahora vamos con el G, pone phi más 4. El G pone phi más 4. Bueno, el número es una expresión donde aparece el número phi. Sí. Entonces esto es un número irracional. Lo tenéis en las preguntas. Cuando aparezca el número pi, el número phi o el número e es irracional. Así que automáticamente decimos que es irracional. ¿Y es un número? Sí. Así que aquí una X. Así que el apartado G que es irracional, la zona de los irracionales es esta de aquí, por aquí mismo. Esta es la zona de los irracionales, donde se pone. Así que fuera de los racionales. Así que ese es el G. Irracional. El H, raíz quinta de menos 32. El H pone raíz quinta de menos 32. A ver qué tal. Bueno, este parece una raíz. Las raíces, si no se pueden simplificar, son irracionales. Pero claro, en este caso sí que es fácil ver que esta raíz se puede hacer. Además, raíz, como el índice es impar, esta raíz existe, se puede hacer. ¿Y cuánto vale? Pues
si descomponemos en primo 32, da 2 elevado a 5. Y esta raíz, si la hacemos, pues da menos 2. Porque se va, el signo menos es este, y el 5 se va con este 5, da menos 2. Es decir, que este era el número menos 2 disfrazado de raíz. ¿Puedo usar este número para contar gallinas? No, así que natural no es. ¿Puedo usarlo? Pues no, ¿podría aparecer en un ascensor? Sí. ¿Es un número decimal exacto o periódico o una fracción sin decimales? Sí, es un número decimal exacto, tiene 0 decimales. Así que es racional. Irracional no puede ser porque son excluyentes y es un número, sí. Así que aquí. Así que el H es un número negativo y la zona de los negativos en un diagrama se ponen aquí. El I, 4 menos el logaritmo de 49. El I, 4 menos el logaritmo de 49 en base 7. Bueno, todo esto hay que simplificarlo. Lo primero, 49, si lo descompongo en primo, da 7 elevado a 2, ¿no? Menos el logaritmo de 7 elevado a 2. Y ahora usamos la propiedad de los logaritmos que nos dice que el exponente se puede quitar de aquí y poner fuera multiplicando. Así que eso sería 4 menos 2, logaritmo de 7 en base 7. Y el logaritmo, otra propiedad de los logaritmos, que el logaritmo de un número en su propia base, esto siempre vale 1. Así que esto es 4 menos 2 por 1, que es el número 2. Es decir, que el apartado I era el número 2 disfrazado de logaritmo, pero era el número 2. Así que, pues venga, ¿es un número natural? Sí, porque puedo usarlo para contar gallinas. ¿Podría aparecer en un ascensor? Sí, así que también entero. ¿Es un número decimal, exacto, periódico o una fracción sin decimales? Sí, es un número decimal exacto. ¿Irracionales? No, porque los racionales e irracionales son excluyentes. Si aquí he puesto que es racional, no puede ser irracional. ¿Es un número? Sí, así que también es real. Los reales van a estar todos, salvo que no se puede hacer la operación. Y este es el apartado I. O sea que el I está aquí. Bien, y el último, logaritmo de raíz cuadrada de 2 en base 2. El J, logaritmo de la raíz cuadrada de 2 en base 2. Bueno, esto hay una propiedad de los logaritmos que nos dice que las raíces, aquí está el índice 2. Puedo quitar la raíz de dentro del logaritmo y ponerla afuera dividiendo el índice. Pues sea un medio del logaritmo de 2 en base 2. Esto es una propiedad de los logaritmos. El índice lo puedo quitar y ponerlo fuera dividiendo. Y ahora el logaritmo de un número en su propia base, esto siempre vale 1. Así que esto vale 1, sería un medio por 1, que es un medio. Perfecto. Aquí las líneas, bien. Entonces, un medio. ¿Puedo usar ese número para... Y ya está simplificada fracción. ¿Puedo usarlo para contar gallinas? No. Si este es el número 0,5, no. ¿Es un número... ¿Podría aparecer en un ascensor? Pues no, un medio no. ¿Es un número para saber si es racional? ¿Es un número decimal exacto, periódico o una fracción sin decimales? Es una fracción sin decimales. Así que es racional. Irracional no puede ser porque son excluyentes. Y es un número, sí, así que es real. Bueno, pues este es el apartado J, que es un medio, y hemos dicho J iría aquí. A ver, voy a recordar, el ejercicio, esta tabla no la pedía el ejercicio. Lo que pedía el ejercicio era esto de aquí, es decir, simplifica al máximo. Esto sí que habría que hacerlo, simplificar al máximo todas las expresiones, es decir, esto sí es parte del ejercicio, y hacer el diagrama. El diagrama se suele pedir en lugar de hacer la tabla. Cuando se dice hacer esta tabla es para que te digas todos los conjuntos a los que pertenece ese número. Pero esto suele ser más largo y es más cómodo hacerlo así. ¿Qué se hace en el diagrama? Se pone en el conjunto más pequeño al que pertenece. Por ejemplo, el A era natural, pues aquí. El B era racional, que es el más pequeño, pues aquí, la racional aquí. El C era irracional, aquí. El D era entero, aquí. ¿De acuerdo? Siempre al más pequeño al que pertenezca. Y aquí ya digo, aquí los naturales, aquí los enteros negativos, aquí los decimales exactos, periódicos puros y las fracciones, que al simplificarlas se queden en forma de fracción, y aquí los irracionales. Bien, pues digamos que este sería el ejercicio 1. Si tenemos claro dónde poner cada número, no tiene que haber ningún problema a la hora de hacer este ejercicio. Y repito,
Esto es lo que pide el ejercicio y esto de aquí. Y esto de aquí sería si nos dijera, di todos los conjuntos a los que pertenece ese número. Entonces habría que hacer esta tabla de aquí, ¿de acuerdo?